Estamos con el doctor Germán Mala. Doctor, buenos días o buenas tardes, ya gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por la Hola, invitación. ¿qué tal, doctor Mala? Bien, ¿cómo están? ¿Cuál es la última información que tenemos sobre la suspensión del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, de la cual además Paola y yo somos voluntarias y hasta ahora todo bien en nuestro caso? Qué bueno. A ver, lo que pasa, se trata de una persona que tiene, que es un voluntario de más de 60 años, que tiene varias décadas de enfermedad de diabetes, aparentemente no muy bien controlada, que desarrolla unos síntomas en miembros inferiores, una disminución de fuerza, y que bueno, entonces dentro del planteamiento se postulan varias opciones como neuropatía diabética, pero también se postula Guillain-Barré, ¿no? Si de tratarse Guillain-Barré sería un caso muy leve, no progresivo, pero igual, si está en el espectro diagnóstico, lo prudente es, bueno, primero que hay que reportarlo, como se reportó ante las entidades correspondientes. Las entidades correspondientes han evaluado la situación y han decidido poner una pausa al estudio mientras se hacen las indagaciones. Estamos corriendo con todo esto, con recopilar la información que permita, eh, hay un comité anexo al estudio, que es un comité de seguridad, que ha tomado cartas en el asunto y que va, bueno, indagar sobre los datos de la historia, sobre la información que se tiene con relación al voluntario. Pues, tengo entendido que van a poner también una especie de comisión ad hoc de neurólogos expertos que evalúen la situación y haciendo todo esto, bueno, de precisar qué es lo que ha ocurrido con relación a este voluntario. Para el resto de voluntarios, para ustedes particularmente, en realidad eso no implica ningún riesgo para ninguna de las personas, ¿ya? Si, no creemos que se trate de un Guillain-Barré, honestamente. Sin embargo, de tratarse, pues sería un caso de 60.000 para estas candidatas a vacuna, lo cual sería un porcentaje bien bajito. Incluso sería un porcentaje menor del que produce el virus de SARS-CoV-2. El virus de SARS-CoV-2 ya se ha asociado a Guillain-Barré también, o sea que no sería, o sea, no es que esté fuera del espectro de la enfermedad, pero digamos, la infección natural tendría un riesgo mayor de Guillain-Barré que el que podría tener eventualmente si este caso confirmarse. Como nuevamente, no lo creo, pero hay que tomar todas las medidas. Finalmente, en estos estudios, todo el sistema está preparado y nosotros los investigadores estamos preparados para ser obsesivos en términos de buscar la seguridad para los voluntarios. Ahora, ¿se puede saber si recibió placebo o la vacuna? No lo hemos averiguado todavía, sí, ciertamente sí se puede averiguar, pero deslindar. Estamos asumiendo el peor escenario, que hubiese recibido la vacuna. En ese sentido no hemos, claro, hubiese sido, vayamos, hablamos el ciego y le damos los cuidados si es que ha recibido las candidatas a vacuna, pero en realidad lo estamos asumiendo de todos modos, dándole todo el apoyo y todo el seguimiento que corresponde a la situación. Oh. Hay un plazo en la investigación que se está haciendo en este momento con el paciente que presenta estos casos, y de ser cierto, o sea, de haber un plazo y se demuestre que no hay relación entre la vacuna, en el mejor escenario, que no hay relación entre la aplicación de la vacuna y el estado actual del voluntario, ¿cuándo se retomaría el ensayo? Bueno, Que ya nosotros está estamos postulando a ver si podemos tener mañana mismo la información, elevarla al comité y si el comité determina levantar la pausa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estamos buscando y presionando que sea una investigación sumaria, en 24, 48, máximo 72 horas para estar retomando las actividades. O sea, tendría que funcionar así. Y en estos casos, Sinopharm, el laboratorio chino, ¿participa de alguna manera en evaluar qué pasó con el voluntario? No, en realidad, porque tiene que ser más bien entre más independiente de los investigadores y evidentemente de los creadores de la molécula, se encuentre el comité de evaluación, es mejor, ¿no? O sea, así tenemos, no ser juez y parte en realidad. Sí. De la vacuna china, que además ya ha sido aprobada por Emiratos Árabes Unidos, ¿no? ¿Cuán cerca estábamos
de ya poder conocer los resultados del ensayo antes de que apareciera este caso? Estamos bastante cerca en realidad, porque hay que tener en cuenta que esto está corriendo en varios otros sitios, ¿no? De hecho, la información que tú dices correcta, el martes me parece que ya salieron los datos en Emiratos Árabes Unidos, que ya la ha aprobado para uso comercial inclusive, lo cual es un estado un poco mayor de lo que con otro tipo de vacunas que se han estado manejando en estos días. En base a que tendría una protección en el 86% de nuevos casos de COVID y hasta en el 100% de casos moderados y graves, ¿no? O sea, es decir, hay un porcentaje que se pueden todavía infectar, pero ese grupo que se infectan son casos leves. Entonces, no, en otras palabras, no solo la previene, sino que cuando a los que les da, le quita el filo al virus, ¿no? ¿Y te protege de contagiarte o también te protege la vacuna, en el caso de Sinopharm, de contagiar a otros? Ese es un tema que también no se sabe muy bien, ¿no? Teóricamente digo, porque no, habrá que ver qué pasa en el tiempo, ninguna de las vacunas que tenemos en este momento tiene esa capacidad. Y la razón es la siguiente, la razón es porque es un virus respiratorio. Entonces, para tener una persona estos que se han infectado, ¿no? Para tener esa capacidad tendrían que tener una inmunoglobulina A, que es la que está en todas las mucosas, pero para eso el virus tendría que entrar por la vía respiratoria. Entonces, ciertamente, en las nuevas vacunas, hay como 100 vacunas que vienen detrás en fase 3, fase 2, fase 1. Hay algunas que están intentando tener o aplicar la administración de la vacuna por vía, como se aplicaba antes las gotas de polio, una cosa así, ¿no? Entonces, de tal manera que se estimula desde la barrera mucosa el desarrollo de anticuerpos, y esas sí deberían proteger la transmisibilidad. Entonces, los objetivos que se buscan es uno, que las personas tengan tengan menos formas graves o menos muertes, por último, que sean formas más leves, y el otro gran objetivo para los estudios de vacuna que parece hasta ahora un pendiente es disminuir la transmisibilidad. Pero muy temprano para eso, habrá que ver cómo vienen las próximas vacunas, pero lo cual es un escenario bien interesante, porque nadie esperaba que estas vacunas tuvieran niveles tan altos de protección. Pues solamente para poner un poco el contexto, cuando la OMS, cuando empezaron los estudios de vacuna, iba a exigir 50% de eficacia. Y ciertamente, cuando uno dice, la vacuna de influenza que nos ponemos año a año, ¿qué eficacia tiene? Varía según el año entre 50 y 60%. Entonces, un resultado de 95%, 92%, 86% no estaba en la expectativa de nadie. Y claro, entonces, por eso es que un montón de laboratorios en el mundo se han lanzado en pos de buscar vacunas, pensando que las primeras de repente no iban a ser tan eficaces, pero claro, ¿cómo compites contra 95, ¿no? ¿Qué tienes que tener? Entonces ahí vienen esos otros mecanismos, ¿no? De disminución de la transmisibilidad, por ejemplo. Entonces, está interesante, ¿no? Está interesante ese panorama. Doctor, yo quisiera que explique, por favor, a mucha gente que me ha estado preguntando al saber que soy voluntaria, ¿en qué consiste, digamos, esta vacuna que es más clásica, más al estilo Luis Pasteur? ¿Qué se pone, qué introduce, qué es el ABC de esta vacuna para explicar a la gente que nos ha estado consultando y que son preguntas que no podemos... ¿Y qué te has puesto? Exactamente. ¿Qué te has puesto, Paola? Lo que te has puesto, a ver, lo que sea, sí, pues como tú muy bien dices, los inventores de las vacunas empezaron por ahí, ¿no? Capturar el virus o la bacteria productora de la enfermedad, o disminuir su actividad, ¿no? O hacerla menos activa o inactivarla completamente. Entonces, y así han corrido y tenemos pocas vacunas que no tengan este mecanismo más bien, ¿no? De repente hepatitis B es una vacuna que no tiene ese mecanismo, la neumococo tampoco tiene este mecanismo, pero además casi todas, por ejemplo, las famosas vacunas, sarampión, rubiola, paperas, son virus atenuados, ¿no? Son virus en los cuales se les ha quitado la capacidad de agredir a la persona, pero son, digamos, medio zombies, digamos, pero sería, digamos, el término para estos virus, y son inoculados, ¿no? Hay otros virus, por ejemplo, el virus de la polio intramuscular, es un virus muerto, el virus de la fiebre amarilla, entonces, en estas vacunas consisten en capturas el virus que produce la infección, lo cultivas en grandes cantidades, y este virus lo tienes que inactivar.
Y ese es el proceso que hace estas vacunas un poquito más caras, porque tener esos laboratorios en los cuales tienes que cultivar y sabes que van a haber miles de millones de millones de millones de virus, tienes que tener los mecanismos de seguridad, de protección, de bioseguridad a un nivel mucho más alto. Entonces, eso encarece las vacunas, este tipo de vacunas. Claro, es la forma clásica en la cual tomaste el virus, lo inactivaste, y la diferencia entre las dos variantes de vacunas que tenemos, que la estamos probando, porque son dos tipos de vacunas, que es el mecanismo de inactivación. Una tiene un mecanismo de inactivación y la otra tiene un doble mecanismo de inactivación. Entonces, de eso se trata. Después estos virus inactivos, los inoculas, los pones en los frasquitos de las vacunas con un liofilizante que es hidróxido de aluminio y lo inoculas. Básicamente, así de simple es esta vacuna, ¿no? Y no tiene que estar almacenada a esas temperaturas casi del Polo Sur, o mayor, más bajas que las del Polo Sur, como es la de Pfizer, la vacuna de Sinopharm. Sí, bueno, es bien interesante que también esa parte cómo ha evolucionado, ¿no? Ese es un virus que necesita 2 a 8 grados, como son todas las otras vacunas con las que tenemos en este momento y que aguantan perfectamente en una loncherita de las vacunadoras con sus hielos y, ¿no? Preservar la cadena de frío. Es una cadena de frío mucho más sencilla a la cual ya estamos acostumbrados. Entonces eso creo que es una ventaja de esta vacuna. Nada, pero esperemos que pasar este impasse, terminar Claro. el estudio esta semana, esperemos, y claro, y viene la otra fase que en realidad esta parte no se ha detenido, ¿no? Porque una vez que la persona, como en caso de ustedes, recibe la primera dosis, luego recibe la segunda dosis el día 21, se esperan 2 semanas y las hacemos en el día 35 esta prueba, este hisopado y esta prueba de anticuerpos, porque en ese momento se considera que las vacunas ya están produciendo anticuerpos y a la persona que la recibió están protegidas. Entonces la eficacia se mide desde el momento desde el día 35 después de la vacuna. Estas personas ya están en proceso, ¿no? Ya la estamos evaluando, de hecho ya tenemos algunos casos de COVID, y no hay otra forma sino de evaluar la eficacia, ¿no? Por poner el ejemplo, por ejemplo, Moderna, el estudio Moderna lo han pasado con 95 casos COVID, confirmados de COVID. 90 en el grupo de los que recibieron placebo y 5 en el grupo de los que recibieron la vacuna Moderna. Entonces, cuando uno hace la diferencia, entonces la capacidad, la eficacia sale ahí 94.5%. Así es como se calcula. Entonces, claro, nosotros también vamos a tener que juntar nuestros casos dentro de los protegidos para ver cuántos de estos casos ocurren en el grupo de los que reciben placebo y cuántos de los casos ocurren en los grupos que recibieron algunas candidatas a vacuna. Ahora, esa nota que apareció de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, en que nos ponían al final de la cola en las vacunas, bueno, obviamente preocupa, ¿no? Y además se escucha al gobierno hablar solamente de Pfizer. ¿Por qué no están hablando sobre los planes que hay para usar la vacuna de Sinopharm, siendo nosotros además un país que está haciendo los ensayos clínicos? Yo calculo que están esperando tener más información, eso por un lado, ¿no? Porque finalmente la única vacuna aprobada que existe en este momento en el mundo es la de Pfizer. Bueno, la de Emiratos Árabes también, supongo que ya va a entrar en el radar a partir de ahora. Claro, esos países tienen menos prensa. Y una cosa que a mí sí me parece que ha sido razonable y prudente que han hecho los chinos de Sinopharm, es que ellos están esperando juntar toda su información, la han submitido a su mecanismo, a su regulador, al equivalente de la FDA China, y cuando la FDA China se pronuncie, recién van a sacar sus notas de prensa, que es un poco lo que ha ocurrido con Emiratos Árabes, ¿no? Emiratos Árabes habían lanzado al regulatorio de Emiratos Árabes la información hacía como 10 días antes del martes, y cuando el gobierno de Emiratos Árabes ha dicho sí, les doy la autorización, recién es que han rebotado las notas de prensa. Creo que es la forma más, digamos, la forma tradicional a su vez de manejar la información científica, ¿no? En cambio, la otra ha venido primero con las notas de prensa, que claro, todo el mundo ha empezado a hablar y para los malpensados también puede decir, hay costo de acciones de por medio y qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, y es así que la de Pfizer se había lanzado hace como 3 semanas, pero recién hace 3 días ha sido aprobada formalmente en Estados Unidos. Lo que viene es la aprobación de la de Moderna, que debe venir estos días también, y creo que eso va a cambiar un poco el escenario y el lenguaje. Y en cuanto a la nota de The Economist, tengo la impresión de que en la nota de The Economist no están considerando las vacunas chinas.
No están consideradas vacunas. Las rusas sí, pero no las chinas, y creo que tampoco la hindú, ¿no? Esa vacuna que se ha hecho famosa por el apoyo de Bill Gates detrás de que esa debería ser la vacuna para los pobres, ¿no? Entonces, creo que no están tomando, no está en su escenario, y tiene que ver en parte con las pugnas geopolíticas, porque la vacuna china recién la están intentando inscribir en la FDA, eh, para su evaluación posterior, pero las vacunas chinas están inscritas en el equivalente de FDA chino, porque claro, los chinos intentan defender sus autonomías, las guerras geopolíticas, pero desde el punto de vista de la evaluación del Economist, tengo la impresión que están básicamente en las vacunas occidentales. Es una buena noticia, doctor, entonces que mañana en esta investigación sumaria, mañana lunes, se pueda saber exactamente qué pasó. Esperamos, ¿no? Esa es mi esperanza de que sea mañana. Las cosas a veces uno los propone, no siempre ocurren de esa forma. Yo esperaría que no más de 72 horas deberíamos tener todo el resultado y la reanudación del estudio. ¿Y en cuánto tiempo sabríamos los voluntarios, por ejemplo, quién recibió placebo, quién no recibió? ¿Cuántos voluntarios faltan? Va a depender un poco de estos estudios de eficacia que te contaba, ¿no? Nos faltan en realidad menos de 300, o sea, suena hasta casi a sorna, pero ayer íbamos a terminar el estudio, ¿no? O sea, nos han detenido justamente un día antes de detener, porque ahí teníamos 350 voluntarios, nos faltaban como 260, me parece. O sea, ayer creo que sí la hacíamos, ¿no? Y bueno, así son las cosas. Y lo que sí faltan son como 2.100 personas de segunda dosis. Eso deberíamos terminar todas con las colocaciones de segunda dosis. Bueno, eso nos va a atrasar un poquito, seguramente la primera semana de enero. Y cuando tengamos 50 casos de COVID, se va a hacer el primer análisis, lo que se llama el análisis interino. Es decir, se juntan los casos y ahí se abren para estos, que es un comité independiente de nosotros, que de manera ciega evalúa los casos y después los contrasta con qué recibió cada grupo y da un comunicado diciendo cuál es la eficacia para ese momento, ¿no? Entonces, hay varios escenarios ahí que van a depender de ese resultado. Podría ser que eso ocurra en enero y pues, imaginémonos ese mejor escenario y en febrero podríamos estar diciendo ya tiene una eficacia tanto en Perú y por lo tanto ya no hay sentido que se mantengan los ciegos, procedemos a vacunar a los que han recibido los placebos y bueno, igual el estudio duró un año, y un año las vamos a estar torturando con los mensajes de texto o las llamadas para saber que no ha pasado nada porque es un tema de seguridad, ¿no? Es un tema de seguridad. Y una pregunta del público, si es que los que tuvieron COVID, y por ejemplo se prioriza a los mayores o personal de salud, si han tenido COVID, igual se tendrían que vacunar o igual podrían vacunarse o deberían vacunarse. En los esquemas en que se están proponiendo, lo que ha propuesto la OMS, los pone al final, ¿no? O sea, primero toda la primera línea, toda la gente que está en contacto, en riesgo de tener la infección. Segundo, vienen todas las personas que son vulnerables, ¿no? Terceros, vienen, que yo siempre tengo una duda en mi cabeza si es que realmente tiene que ser así, porque la fuerza laboral la pensamos vacunar al final, ¿no? A los de 18 a 59. Pero por un lado es nuestra fuerza laboral y por otro lado son los que salen y entran, ¿no? Los que traen las infecciones a la casa. Entonces, yo siempre cuestiono ese procedimiento, creo que se debería reflexionar un poquito al respecto, pero bueno. Y al final, después de que hemos hemos vacunado nuestra fuerza laboral, revacunamos a los que han tenido COVID en aras de exacerbarles sus anticuerpos para protegerlos. Cada vez se habla más del tema de la reinfección. O sea, yo creo que sí va a ser hasta ahora creo que es un poco anecdótico, ¿no? Digamos, estamos hablando de un caso que se ha confirmado, 26 sospechosos, pero ya tenemos casi 1 millón de infectados, ¿no? Entonces, aún suena un porcentaje muy, muy bajito, nuevamente casi bordeando la anécdota, pero en un año estoy seguro que sí vamos a tener
más reinfecciones, ¿no? Entonces, uno o 2 años, porque los otros coronavirus tienen un ciclo de vida, más que un ciclo de vida, un ciclo inmunológico. O sea, uno te puede dar gripe por el mismo coronavirus cada 2 o 3 años, no con ese que te da anualmente. Entonces, seguramente pues sería recomendable que se vacunen, pero nuevamente, no sé cuándo, cuándo se van a vacunar. Y cuánto va a durar la inmunidad que da la vacuna, ¿no? Y yendo al tema de esta segunda ola o segundos brotes, ¿cuál es la situación ahora en el Hospital Cayetano Heredia? ¿Están llegando más casos? ¿Cómo están las camas de UCI? Vienen aumentando sostenidamente. A principios de noviembre, sí, hasta ese momento habían bajado de manera ostensible. Teníamos la mitad de las camas libres. Y a partir de mediados de noviembre fue subiendo, ¿no? Fue subiendo progresivamente. El miércoles estuvimos llenos. Para hoy día, en el reporte que he recibido, tenemos 4 camas libres. Estamos casi al TAS, ¿no? O sea, si sigue esta tendencia, probablemente vamos a tener que abrir otra sala. O sea, digamos, un poco para entender, en un momento en Cayetano Heredia teníamos 400 camas de COVID, se han ido reduciendo y cerrando. En este momento tenemos alrededor de 100 camas, ¿no? Estamos casi cerca de ese límite. Si aumentan los casos, vamos a tener que abrir una sala de 32 camas, que es más o menos lo que se tiene planificado. Esperemos que eso no avance más, ¿no? Pero sí, sí hay un aumento que viene, como digo, desde mediados de noviembre, aumentando de manera lenta pero sostenida. ¿Ah? Quería no solo preguntar sobre Lima, ¿no? Sino quería preguntar sobre Arequipa, que digamos que tuvimos hace ya casi un mes la denuncia de que lo que pasaba en el hospital Goyeneche, porque si bien la ola viene por ese lado, viene por varias regiones. Quería saber si había recibido información de Médicos Solidarios de cómo estaba Arequipa en estos momentos. Sí, bueno, lo primero que nada, agradecerles a ustedes porque ustedes rápidamente nos dieron el espacio para poder lanzar estas denuncias, esas obras ya se están realizando, es más, ya están por completárselo, o sea que les agradezco a ustedes muchísimo. Sí, la información que tenemos es que hay un ligero aumento, pero todavía no configura como, digamos, una situación como la de Piura, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué pasa en Arequipa todavía o en otras ciudades, pero ciertamente lo que viene, pues, es lo que se ve en las calles, ¿no? La gente ya no usa las máscaras, es más, ya salen las fotos en las redes sociales sin máscaras, y médicos, ¿no? También, incluso hace poco tuvimos una discusión muy agria en el hospital porque celebraban un cumpleaños y entonces no era dable. Eh, pero además lo que se ve en las calles, a mí me aterran los restaurantes, por ejemplo, ¿no? La gente ya se mete al restaurante y creo que ni siquiera han cambiado la disposición de mesas de las que tenían prepandemia. Bueno, ahora que han abierto los cines. Y claro, el otro tema pues son las reuniones familiares que se vienen, ¿no? O sea, no sé, habría que tener una campaña de usar los espacios públicos, usar los parques de repente, que las reuniones familiares sean en parques, ¿no? Claro, No sé. porque ¿cuál es la lógica de abrir centros comerciales y cerrar el acceso al mar, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica detrás? No entiendo, digamos. O sea, en verdad ya no hay ninguna lógica, ¿no? De repente hasta hace una semana se podía sostener, pero que abras un casino, ¿no? Y que no esté abierto el mar, ya, no sé, ya no le encuentro la lógica como tú dices, ¿no? De repente el centro comercial todavía es un poco más abierto, ¿no? Pero el casino ya no obedece pues a ningún. Entiendo que es una industria en la cual dependen muchas familias y todo, ¿no? Se entiende, pero no sé, no estoy seguro que esa haya sido una mejor decisión, ¿no? Y que solamente hay como un poco de. A veces las cosas que pasan, ¿no? Escuchaba en una emisora, RPP creo, que hablaba en unas personas que tenían que ver con que haber tomado esta decisión y ponían de ejemplo, sí, por ejemplo, en México ha pasado otra cosa, y digo, oye, pero México, ¿has leído cómo está México? ¿Cómo puedes Un poner ejemplo. de nervios, ¿no? Entonces, esas cosas a veces preocupan, ¿no? Claro. Pero bueno, Bueno, es nuestro escenario. sí. No, solo para cerrar, doctor, ¿qué consejo le daría a la gente que está escuchando el programa para las fiestas de fin de año, para Navidad, Año Nuevo? ¿Qué consejos, o sea, aparte de no relajarse, qué cosas no hacer? Porque las fiestas están ahí y la gente se va a querer reunir.
Ha sido, Bueno, llevan a ser 9 meses de pandemia y la gente ya, digamos, ya no quiere más. yo varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer las compras, ¿no? Yo creo que usar la internet, muchos somos reticentes, yo me reconozco todavía reticente a usar internet, por ejemplo, para hacer compras, pero, oye, si tienes que ir a comprar, ve y puedes entrar por internet y verificar qué cosa quieres comprar, no tienes que ir a buscar al centro comercial y a ver qué te queda o qué es lo, estar comparando cosas, o sea, ve a comprar directamente, vayan uno individualmente, no tiene que ir toda la familia a comprar al centro comercial, ¿no? Eviten, entran y salgan, que el tiempo de exposición en el centro comercial sea el menor posible, como tú dices, sin relajarte, con tu máscara, tu protector facial, pero eso por un lado. Por otro lado, de repente pensar en formas de cómo hacer para la reunión, todo el mundo quiere reunirse con su familia, lo que decíamos hace un ratito, y reunámonos en el parque, hagamos nuestro picnic en el parque, juntémonos ahí al mediodía, no tiene por qué ser una cena navideña en la noche y estar 6 horas juntos en un ambiente cerrado, ¿no? Creo que tenemos que ser más propositivo y tenemos que dejar en nuestra imaginación y nuestra inventiva en estos tiempos, pero yo diría, por ahí, ¿no? Evitar las aglomeraciones, evitar los espacios cerrados y ver la forma de evitar eso, ¿no? Se me ocurre esas recomendaciones en términos de compras, en términos de acceso a los centros comerciales, en términos de cómo seleccionar las compras ahora, el tema de las cenas, ¿no? Las cenas me preocupan tremendamente. No sé, la gente va a ir a las iglesias también, supongo la misa del gallo, como creo que dar más facilidades a que hayan misas por Zoom, creo que finalmente Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, por lo menos lo que nos enseñaban en el catecismo, ¿no? Entonces no tiene que ir la gente a la iglesia para, entiendo, se puede entender la fe que pueden tener las personas, pero hay que cuidarse, ¿no? Creo que hay un montón de otras recomendaciones que se podrían dar, pero lo básico es lo que dicen ustedes, no relajarse, usar la máscara, la protección, higiene de manos, incluso eso, ¿no? Porque claro, hay gente que sale como unos robots que tampoco ya no es, cuando veo eso siempre pienso en el medio ambiente, y la otra es evitar las aglomeraciones, ¿no? Evitar los espacios cerrados, evitar este tema de los aerosoles es real, ¿no? Los aerosoles se juntan como nubes en los espacios cerrados y si uno está en un espacio cerrado comiendo sin máscaras, en el ejemplo del restaurante, te vas a infectar, ¿no? Si es que hay algún tipo, si es que hay una persona infectada allí. Entonces, deben cuidarse, ¿no? El virus no se ha ido, es un virus que venía a quedarse. Es cierto que hay gente que pronostica que nuestra segunda ola no va a ser muy grande porque ya tenemos 40 o 50% de personas que se han infectado, pero aún así, ¿no? Si es el 50%, bueno, la otra mitad todavía es vulnerable, entonces a seguir teniendo cuidado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Esperamos buenas noticias esta semana. Tan pronto las tengas, se las vamos a ver. Pierdan cuidado. Ok, muchas gracias. José, gracias, Pablo. Chao. 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 Lindo domingo. Hasta luego. También ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el otro domingo. Hasta el otro domingo.